Esta conferencia está dedicada al área de cinemática, que representa la parte de física que estudia lo que llamamos la descripción del movimiento. En una próxima conferencia vamos a estar hablando de las causas del movimiento. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es simple y llanamente dando algunas características del movimiento y cómo lo vamos a describir. Por ejemplo, el movimiento de un objeto puede ser bastante complejo, como digamos el movimiento que sigue una mariposa que esté volando. Lo que nos va a interesar aquí en el caso de la descripción del movimiento de la mariposa o de cualquier objeto es dar tres cantidades físicas que nos van a ayudar a hacer esta descripción. La primera de ellas es lo que llamamos la posición. Nos interesa saber la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. En general, la posición la vamos a estar denotando con la letra X o la letra R. Y lo importante aquí es recordar, no importa el símbolo que use, es que la posición va a ser una función del tiempo. Así que tanto, ya sea denotándolo como X o como R, tenemos que recordarnos que la posición del objeto va a estar variando con el tiempo. La otra cantidad física que nos interesa es lo que llamamos la velocidad. Y la tercera que nos va a interesar es la que llamamos la aceleración. Así que cuando hablemos de la descripción del movimiento de un objeto, vamos a estar dando información acerca de la posición, cómo esa posición varía con el tiempo. Vamos a estar dando información sobre su velocidad y sobre su aceleración. Dicho sea de paso, tanto la velocidad como la aceleración también pueden ser función del tiempo, también pueden cambiar como función del tiempo. Vamos a comenzar obviamente con el movimiento de objetos mucho más sencillos que el de esta mariposa. Por ejemplo, vamos a considerar el movimiento de un objeto que uno deja caer, ya sea desde una cierta altura, digamos una piedra, o el movimiento que sigue una bola de béisbol cuando una persona la lanza al aire. Este movimiento es lo que llamamos caída libre. Se refiere, ¿verdad?, a dejar caer un objeto de cierta altura. Y este movimiento que ocurre cuando uno lanza al aire un objeto es lo que llamamos el movimiento de un proyectil. Y vamos a ver más adelante que esa curva que forma el objeto en movimiento sigue la forma de lo que llamamos una parábola. Queremos hablar sobre posición. Y lo primero que debemos estar claros es que para yo poder dar la posición de un objeto, yo tengo que hacerlo en función de algún punto de referencia. Así, por ejemplo, si yo digo, alguien me pregunta dónde queda Calley, pues yo puedo decir que queda como 24 millas y un poco más, 24.3 millas al sur de San Juan. Eso es una manera de decirlo. La otra manera que podría decirlo es, por ejemplo, dando las coordenadas en latitud y longitud, ¿verdad? Si alguien no la conoce, por ejemplo, Calley, las coordenadas son 18 grados, 6 minutos y 48.18 segundos hacia el norte. Esa es la latitud. Y la longitud es 66 grados con 9 minutos y 49.42 segundos hacia el oeste. Así que yo podría decir, yo quiero dar la posición de Calley, yo tendría que decir, ya dije dos formas, ¿verdad? Una es, por ejemplo, al sur de San Juan, 23.4 millas, o puedo dar las coordenadas en términos de la latitud y la longitud. Lo importante aquí es darse cuenta que cuando uno va a establecer la posición de un objeto, uno tiene que hacerlo con referencia
a algo. En el primer caso, ese algo es con referencia a la posición donde está San Juan. En este otro caso, cuando uno da las coordenadas en términos de latitud y longitud, lo está haciendo con respecto a un punto de referencia en el globo terráqueo, que es el punto donde se cruza el ecuador con una de las longitudes importantes que corresponde a lo que se llama el meridiano de Greenwich. Greenwich es una ciudad europea. La longitud que pasa por esa ciudad es la que se toma como referencia, es el 0. Así que donde se cruza el meridiano de Greenwich y el ecuador, ese es nuestro origen de coordenadas. Ese es el punto que corresponde a 0 grados norte y 0 grados oeste. Así que aquí estaríamos dando la posición de Calle en términos de este sistema de coordenadas. Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de la bola de béisbol que se lanza al espacio, vamos, para poder especificar la posición de la bola en cualquier instante de tiempo, voy a tener que especificar también un origen de coordenadas. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar el origen de coordenada como el punto en donde la bola sale de la mano del jugador de pelota. Así que lo que voy a hacer aquí es simplemente colocar aquí un sistema de coordenadas. Y ahora lo que voy a hacer es que toda la posición de la bola a lo largo de su trayectoria la voy a dar con referencia a ese eje de coordenadas. La ubicación del eje de coordenadas es arbitrario. Yo puedo realmente ponerlo en cualquier posición que yo quiera. Podría ponerlo en cualquier punto de la trayectoria de la bola. Podría ponerla a los pies del jugador. La puedo poner en cualquier sitio, pero por conveniencia típicamente es mejor ponerla justo en el momento en que la bola inicia su trayectoria en el espacio. Ahora, para especificar la posición de la bola en un instante de tiempo dado, yo puedo hacerlo de varias formas. Una de ellas es la siguiente. Por ejemplo, yo puedo dar lo que llamamos las coordenadas cartesianas. Consideramos, por ejemplo, este lugar aquí, que le voy a llamar el punto A. Para especificar la posición de la bola en el punto A, pues yo puedo simplemente dar la distancia que hay entre la bola y el eje horizontal, que es el que llamamos típicamente el eje de Y. Dar esta distancia. Esa es la que llamamos la coordenada X. Y puedo dar también la altura a la que se encuentra con respecto al eje horizontal, que es el que llamamos el eje de las X. Esta es la coordenada Y, ¿verdad? Así que la posición aquí la puedo especificar simplemente diciendo cuánto vale X y cuánto vale Y. Por ejemplo, si la altura aquí fueran 4 metros y esta distancia aquí fuera 3 metros, pues entonces las coordenadas serían X3, Y4, donde entendemos, ¿verdad?, que todo está medido en metros. Así que esa es la manera básica de dar la posición de un objeto, ¿verdad? Hacerlo con referencia a un eje de coordenadas. De nuevo, recuerden que el eje de coordenadas es algo que uno establece en forma arbitraria. Yo le puedo haber puesto cualquier sitio que hubiera querido. Lo importante es que una vez que lo fije, todas las medidas que haga de ahí en adelante las haga con respecto a ese mismo eje de coordenadas. O sea, que no esté cambiando el eje de coordenadas cada vez que quiero dar la posición del objeto. Hay una segunda forma de hacer esto, de dar la posición del objeto, y lo voy a hacer por aquí. Y es la siguiente: la otra manera que yo podría establecerlo, en vez de dar las coordenadas, las distancias a cada uno de los ejes de coordenadas, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría simplemente dar la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto que me interesa. Esa distancia le voy a llamar R.
Y entonces dar el ángulo que hace esa distancia R que dibujé aquí con respecto al eje horizontal. Así que de nuevo ahora tengo un par de coordenadas de nuevo, R y Z, que me especifican exactamente dónde se encuentra el objeto. Así que tenemos dos formas de hacerlo. La primera manera es la manera usual, la que vemos, la que se ve por ejemplo en precálculo y en álgebra, ¿verdad? Usamos las coordenadas cartesianas, X y Y. Y este otro sistema donde lo que especifico es la distancia del origen de coordenadas a la posición de interés y especifico el ángulo que hace ese segmento de recta con respecto al eje horizontal, es lo que se llaman coordenadas polares. Así que este es el sistema de coordenadas polares. Esa es otra manera de hacerlo. Recuerden siempre que cada uno de estos puntos que aparece aquí, esto es como si hubiéramos tomado una fotografía, ¿verdad? A diferentes intervalos de tiempo de la bola en movimiento. Así que cada uno representa la posición que tiene la bola en un tiempo que es en general distinto. Así que noten que esta distancia R va a ir cambiando según el objeto se va moviendo, ¿verdad? En otras palabras, cuando el objeto está en esta posición, este es el valor de R, pero si yo tuviera ahora al objeto en esta posición, pues R sería esta otra distancia. Obviamente cambiaría la distancia, el valor de R, la magnitud, y cambiaría también el ángulo. Eso fue lo que quise decir ahorita cuando dije que la posición y la posición del objeto era una función del tiempo. Así que noten, ¿verdad?, que el valor de R cambia como función del tiempo. De la misma manera que cambia también Z. Ok, bueno, hay una manera bien sencilla de uno cambiar de los dos sistemas de coordenadas, del que llamamos coordenadas cartesianas y el sistema de coordenadas polares. Nada más que hay que darse cuenta de que, digamos que este es el punto que me interesaba a mí ahorita, el punto A, que le corresponden coordenadas cartesianas X y Y. Lo que tenemos que recordarnos es que X era esta distancia. Vamos a dibujar aquí un segmento de recta que sea paralelo al eje de Y. X es la distancia entre este segmento de recta y el eje. Y Y entonces es la distancia entre ese punto y el eje de las X. Noten que lo que hice aquí fue que construí un triángulo rectángulo. Y con un triángulo rectángulo podemos utilizar las funciones trigonométricas para buscar la relación entre los lados y los ángulos. Así que, por ejemplo, la función seno de este ángulo, seno de Z, se define como el lado opuesto entre la hipotenusa. Así que en nuestro caso sería Y sobre R. Y la función coseno se define como el lado adyacente entre la hipotenusa. Así que sería X entre R. Por supuesto, la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Sería Y sobre X. Así que si yo quisiera saber cuánto vale Y, por ejemplo, yo podría utilizar esta ecuación. Fíjense que yo conozco cuánto es Z, son 30 grados. Conozco cuánto es R son 10 metros. Así que si despejo esta ecuación para Y, tengo Y igual a R seno de Z, que sería 10 metros por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0.5, ¿verdad? Así que esto sería 10 por 0.5, 10 metros por 0.5 serían
5 metros. Así que ya sé cuánto es el valor de Y. De la misma manera puedo saber cuánto es el valor de X, ¿verdad? Usando la segunda ecuación, despejando para X, tendría X igual a R coseno de Z, serían 10 metros por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0.866, así que esto es 10 metros por 0.866, que serían 8.66 metros. Así que lo que he hecho aquí es que cambiar de un sistema de coordenadas polares. Recuerden que las coordenadas polares eran R y Z, en nuestro caso eran 10 metros, 30 grados. Lo cambié al sistema de coordenadas cartesiano, X y Y, donde X es 8.66 metros y Y era 5 metros. Así que lo que hicimos aquí en este momento, ¿verdad?, fue simple y llanamente hacer el cambio de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Y por supuesto puedo hacer lo contrario, ¿verdad? Si yo conozco cuánto es X y cuánto es Y, pues yo podría saber cuánto es Z y obviamente también podría saber cuánto es R. El caso de R es bien sencillo porque esto es un triángulo rectángulo. Si conozco cuánto es X y conozco cuánto es Y, el teorema de Pitágoras me dice que este lado al cuadrado más este al cuadrado va a ser este al cuadrado, así que podría despejar y sacar cuánto es Y, cuánto es R. Y para sacar el ángulo Z, bastaría con aplicar las funciones trigonométricas inversas, hacer la operación inversa a lo que hice aquí. Voy a hacer un ejemplo de eso. Vamos a hacer el cambio de coordenadas ahora, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Vamos a cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. En este caso, conozco las coordenadas del punto aquí de esta línea recta. Son 3 metros y 4 metros. Este es los mismos números que usé ahorita cuando hablaba del ejemplo de la bola que se estaba lanzando al espacio. Y lo que quiero saber es, sabiendo, ¿verdad?, que las coordenadas son 3 metros y 4 metros, las coordenadas cartesianas, saber entonces cuánto es R y cuánto es Z. Así que de nuevo, voy a dibujar aquí un segmento de recta que sea paralelo al eje de Y, de manera que esto sea un ángulo de 90 grados. Y estas coordenadas, 3 metros y 4 metros, corresponden a la distancia que hay a lo largo del eje de X, 3 metros, y la distancia a lo largo del eje de Y, que son 4 metros. Y ahora, usando el teorema de Pitágoras, sabemos que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado tiene que ser a este otro al cuadrado, así que R cuadrado va a ser 3 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado, así que R cuadrado sería 9 metros cuadrados más 16 metros cuadrados, eso me da 25, R cuadrado sería 25 metros cuadrados. Si tomo la raíz cuadrada ahora, tengo R igual a la raíz de 25 metros cuadrados y eso es 5 metros. Así que ya sé cuánto es R. R es 5 metros. Recuerden que las coordenadas polares son 2 también, ¿verdad? Igual que en el caso de las cartesianas. En el caso de las coordenadas polares son R y Z. Ya sé cuánto es R, me falta saber cuánto es Z. Y Z lo puedo sacar con alguna de las funciones trigonométricas inversas. Así que volviendo aquí, por ejemplo, puedo utilizar, como yo conozco cuánto es Y y cuánto es X, yo puedo usar la función inversa de la tangente para saber entonces cuánto es el valor de Z. Así que tenemos tangente de Z
es igual a y sobre x. Así que z es la tangente inversa de y sobre x. En nuestro caso, y vale 4 metros, x vale 3 metros, así que esto es la tangente inversa de 4 entre 3. 4 tercios, eso es 1.33. Y si uno busca esto en una calculadora o en una tabla de funciones trigonométricas, le va a resultar que z son 60 grados. Bien, así que este paso de aquí lo pueden buscar en una calculadora o en una tabla de funciones trigonométricas al final del libro de precálculo. Así que lo que hice aquí fue que cambié de coordenadas polares, de coordenadas cartesianas, que era 3 metros, 4 metros, lo cambié a coordenadas polares. Y coordenadas polares, esto va a ser entonces 5 metros, 60 grados. Esa fue la conversión que hice. Nosotros vamos a estar, cuando veamos la sección sobre mecánica, que básicamente es la que habla sobre la descripción sobre la explicación del movimiento, vamos a estar trabajando mucho con cantidades que van a estar expresadas en términos de coordenadas polares realmente. Vamos a estar dando una magnitud y una dirección. Así que esto es algo que vamos a estar haciendo con mucha frecuencia y es importante poder estar haciendo las conversiones de un lado para el otro, de coordenadas polares a cartesianas y viceversa. Recuerden que en nuestro ejemplo, como esto comenzó, era que este segmento de recta lo que indicaba era la posición de un objeto en un instante dado. Y si se fijan, yo tuve el cuidado cuando dibujé esta línea aquí de hacerla con una punta de flecha. Ese es lo que llamamos el vector de posición. Y el vector es los vectores en general son cantidades físicas que se caracterizan porque precisamente tienen una magnitud y tienen una dirección. Y el vector de posición es uno de ellos. Es un ejemplo de lo que es un vector. Y más adelante vamos a hablar sobre velocidad y aceleración. Y la velocidad y la aceleración son también ejemplos de vectores. Que vamos a dibujar por aquí de nuevo otro sistema de coordenadas. Y vamos a dibujar por aquí, dibujemos por aquí un vector en este sistema. Okay. Así que este es mi sistema de coordenadas, X y Y. Y vamos a dibujar un vector en este sistema de coordenadas. Y a ese vector le voy a llamar el vector R, el vector de posición. A propósito, cuando hablemos de vectores vamos a estar utilizando letras como la R, pero le vamos a añadir una flechita, dibujar una flecha por encima para recordarnos que se trata de un vector. O sea que es una cantidad que para especificarla hay que dar un sistema de coordenadas polares, ¿verdad? Hay que dar una magnitud y hay que dar una dirección. En los libros de texto típicamente o le ponen una flecha o lo ponen en negrilla. Así que cuando lean su libro de texto tienen que ver bien cuál es la notación que usan. Pero en la pizarra es más cómodo si yo le pongo una flecha, ¿verdad? Porque las negrillas no las vamos a poder distinguir bien en la pizarra. Así que donde quiera que vean un símbolo que tiene una flecha o un pedacito de una flecha encima, eso significa que es una cantidad que es un vector. Así que ese vector, recuerden, tiene una magnitud que es esta distancia, la distancia que hay de la cola hasta la punta de la flecha, y tiene una dirección que es el ángulo que hace esa flecha con respecto al eje horizontal. Pero también podría asignarle un par de coordenadas cartesianas, recuerden. Así que le voy a poner aquí un par de coordenadas que le podría llamar X y Y, si quieren, que corresponden, de nuevo, a la distancia entre el eje de Y y este segmento de recta, y la distancia entre este punto y el eje de las X. Lo único que cuando hablemos de vectores, a esas coordenadas, que le llamamos coordenadas cartesianas ahorita, le vamos a llamar ahora los componentes del vector. Y si
R es el símbolo que estoy utilizando para el vector, pues a la coordenada o a la coordenada en X le voy a llamar Rx y a la coordenada en Y le voy a llamar RY. Así que lo único que he hecho aquí es nada más cambiarle el nombre a las cosas. La relación que hay entre Rx, Ry y R son las mismas que vimos ahorita cuando hicimos la conversión de coordenadas polares a cartesianas. Así que cuando yo tengo un vector al que conozco su magnitud, conozco su dirección, si yo convierto ese sistema de coordenadas polares a un sistema cartesiano, los valores que obtengo son los que se llaman los componentes del vector. El componente de la dirección de X es Rx y el componente a lo largo de Y es Ry. Así que uno podría decir, imagínense por ejemplo que este fuera el vector que trabajamos ahorita, que esto fuera, digamos, 30 grados. Y digamos que R fuera, la distancia fuera 10 metros. Que esta distancia fuera 10 metros. Pues podríamos decir que el vector R es ¿qué? Bueno, el vector R es 10 metros de magnitud y 30 grados de ángulo. Así que lo podría especificar como un sistema de coordenadas polares. Es una manera de hacerlo. Pero en física, típicamente, en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo en términos de los componentes. Vamos a decir que R es Rx en la dirección de X más Ry en la dirección de Y. Esta es la manera típicamente en que en física se representan los vectores, ¿verdad? En términos de los componentes. Se expresa como la suma de dos cantidades. ¿Cuáles son esas dos cantidades? Pues el componente en X más el componente en Y. ¿Y qué son estas letras I con el sombrerito encima y la J? Pues básicamente son vectores cuya magnitud es una unidad. Y simplemente para lo que sirven es para indicar la dirección. Así que lo que está diciendo esto aquí es que el vector R es la suma de esta cantidad que apunta en la dirección de X más esta cantidad que apunta en la dirección de Y. Y esta es la notación usual, es la notación que utiliza la mayor parte de los libros de texto introductorios de física para representar vectores. Hay otra manera también de hacerlo. Esa no es la única manera de representar los vectores. Y hay una que me parece que es bastante útil, es representarlo en forma de matrices. Y la otra manera de representarlo entonces es esta, es escribiendo simplemente R igual Rx, Ry. Ponerlo de esta manera. Todas son equivalentes. A veces una representación más fácil de trabajar que otra. A mí me parece que esta es bastante útil cuando vayamos a ver movimientos de dos dimensiones. Vamos a ver que si uno utiliza esta representación las cosas se simplifican bastante. Pero todas son equivalentes. Las tres formas están diciendo lo mismo. Por supuesto, yo no hice el cambio de coordenadas polares aquí, ¿verdad? Tendría que hacerlos a cartesianas para saber los valores de Rx y Ry y ponerlos allí, pero podría hacerlo, ¿verdad? Ya sabemos cómo se hace eso. Esta cantidad, les dije, expresado en notación de coordenadas polares, esta cantidad se llama la magnitud del vector. Y esta cantidad se llama la dirección. A veces, cuando uno quiere referirse a la magnitud solamente, la magnitud del vector R, pues lo vamos a escribir simplemente como R sin la flechita encima. Así que si yo sé que R es un vector, la R sin la flecha lo que se refiere es a la magnitud del vector. Y otra manera de hacerlo también es poniéndole símbolos de valor absoluto. La magnitud del vector es
R, o simplemente, ¿verdad?, como si fuera el valor absoluto de R, pero esto se lee magnitud de R. Recuerden que la magnitud de R, si conozco cuánto es Rx y cuánto es Ry, ¿verdad? Si yo sé que R es Rxy más Ryj, pues la magnitud de R va a ser la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Recuerden que la magnitud no era otra cosa que el largo del vector, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos aquí. El largo del vector era la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado. Así que lo que escribí en fórmula es exactamente lo que hice en este caso de aquí. Y entonces, claro, si yo quisiera saber la dirección, ese sería el ángulo, el segundo componente en coordenadas polares. Sabemos la manera de calcularlo, sería z es la tangente inversa de Ry sobre Rx. De nuevo, esto fue lo que hice ahorita. Lo que hice aquí fue que aquí le llevábamos x y y a las coordenadas. Ahora le estoy llamando Rx y Ry porque son los componentes. Así que es exactamente lo mismo que hice anteriormente. Bueno, los vectores son cantidades sumamente importantes en física. Vamos a verlo asociado con velocidad, con aceleración, además de la posición, con fuerzas, con otro montón de otras cantidades físicas importantes. Así que es importante que hablemos un poquito sobre algunas propiedades que tienen los vectores. En particular vamos a ver 5 de esas propiedades. Vamos a definir lo que es la igualdad de vectores. Algunas de ellas son bastante triviales. La igualdad de vectores es una que es bastante trivial. Vamos a ver lo que es cómo se suman dos vectores. Hemos tenido aquí ya una idea, porque cuando yo les dije esto de aquí, ¿verdad? Esto es un vector realmente y esto es otro vector y los estoy sumando aquí, ¿verdad? Así que hemos hecho algo de eso, lo vamos a hacer casos un poquito más difíciles. Tercera propiedad, la existencia del vector inverso. Esta es una propiedad bastante trivial también, en la que permite que uno pueda restar vectores. Y entonces vamos a hablar de la multiplicación de vectores. Pero ahí vamos a ver varias cosas. Primero, que podemos multiplicar un vector por un escalar. Un escalar es simplemente un número, una constante, un número real. Así que esta es una multiplicación bien sencilla, no hay mucho problema ahí. Y vamos a ver entonces otro tipo de multiplicación que es entre vectores. La diferencia entre estos dos es que aquí tengo dos vectores, lo multiplico. Aquí tengo un vector y lo multiplico por un número. Así que son cosas distintas. Y en la multiplicación de vectores hay dos formas de hacerlo. Una que se llama multiplicación escalar y otra que se llama multiplicación vectorial. La multiplicación escalar lo que significa es que el resultado de la multiplicación es un escalar. Y un escalar, recuerden que no es otra cosa que un número. Así que la multiplicación escalar lo que hace es que el resultado es un escalar o un número. La multiplicación vectorial es la multiplicación entre dos vectores y el resultado es un vector. La multiplicación vectorial realmente no la vamos a ver hasta más adelante en el curso, así que yo no voy a entrar en el detalle ahora. Sí les voy a hablar sobre la multiplicación escalar, porque eso la vamos a ver más o menos temprano en el curso. Así que vamos a empezar con igualdad de vectores. Y básicamente aquí lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Esto es una definición sencilla. Dos vectores A y B son iguales si, solo si sus correspondientes componentes son iguales. Así que si yo tengo un vector A que va a tener componentes AX y AY, por cierto, el ejemplo que les di ahorita era un ejemplo de un vector en 2 dimensiones, pero nada quita, ¿verdad?, que esto sea un vector en 3 dimensiones, así que le voy a añadir un tercer componente aquí, AZ, para propósito de este ejemplo nada más.
Así que esto es un vector que está en 3 dimensiones, ¿verdad? Es un vector que podría especificar, digamos, la posición de un objeto que está en el aire. Tengo que especificar a qué distancia está del piso y a qué distancia se encuentra de otros 2 ejes de coordenadas para poderlo especificar totalmente. Ya no está moviéndose en un plano, así que si yo estoy en un plano, necesito dos coordenadas nada más para especificarlo. Pero si además de poderme estar moviendo en el plano, me puedo estar moviendo fuera de ese plano, necesito una tercera coordenada. Así que este es un vector en 3 dimensiones. Si tengo un segundo vector B en 3 dimensiones, con componentes Bx, By y Bz, lo que dice la igualdad de vectores es que estos 2 vectores son iguales única y exclusivamente si pasa lo siguiente, ¿verdad? Para que estos 2 vectores sean iguales, decimos sí y solo sí. Los correspondientes componentes son iguales. A X tiene que ser igual a Bx, a Y tiene que ser igual a By y a Z tiene que ser igual BZ. Así que bueno, esto es, como les dije, bastante trivial, ¿verdad? Porque de verlo uno se da cuenta si 2 vectores son iguales o no. La única manera que pueden ser iguales es que las cantidades que están aquí sean exactamente las mismas. De lo contrario, son vectores distintos. Así que no voy a hacer más nada sobre esto porque eso no es nada difícil. Bueno, la suma de vectores es un poquito más, algo nuevo, un poquito más difícil. Lo que es importante aquí primero recordar es que si yo tengo 2 vectores A y B, yo los puedo sumar y el resultado va a ser también otro vector. Así que la suma de vectores es un vector. Si A y B son cantidades que tienen magnitud y tienen dirección, y yo los sumo, el resultado tiene que ser una cantidad que también tiene magnitud y tiene dirección. La suma es simple de hacer también. La suma simplemente lo que requiere es que uno sume los correspondientes componentes. Esto lo voy a hacer con un ejemplo. Digamos que A es el vector 3i más 4j. Y digamos, este es un vector en 2 dimensiones, ¿vieron? Más que 2 componentes. Y B es el vector, digamos, menos 2i más 2j. Y quiero saber cuánto es la suma de A más B. Lo que hay que hacer es simplemente súmenlo y usen las reglas de álgebra que ustedes conocen. La pongo aquí 3i más 4j menos 2i más 2j. Y traten la i y la j como si fueran variables. Y agrúpenlo, ¿verdad? Usando las propiedades asociativas. Agrúpenlo y simplifiquen. El resultado les va a quedar con i y con j. Así que esto sería 3 menos 2i, 3 menos 2i, ¿verdad? Factorizándolo ahí, más 4 más 2, la dirección de j. Así que el resultado aquí sería 3 menos 2 es 1, 1 por i sería i, y el resultado aquí sería 4 más 2, que es 6, en la dirección de j. Así que esa es la suma de los vectores A y B. Lo que hay que hacer es sumar los componentes. Sumo el componente X, sumo el componente Y. Entonces lo expreso el resultado como la suma de los 2 componentes. A propósito, si hubiera dado la otra notación que les expliqué, ¿verdad? Si escribo A como 3, 4 y B lo expreso como menos 2, 2. Esta es la otra notación que les expliqué hace un momento. Este es el vector A y este es el vector B. Pues entonces lo que hago es que sumo la parte de arriba y sumo la parte de abajo, ¿verdad? Así que tendría 3 menos 2 arriba y abajo tendría 4 más 2. Y esto sería el vector 1, 6. Así que esto es la otra forma equivalente de sumar vectores. El vector inverso
Simplemente lo que dice es que todo vector tiene un vector que es inverso. Ese vector inverso lo vamos a estar representando como por el símbolo. Si A es un vector, el vector inverso lo vamos a representar como el negativo de ese vector. Así que para todo vector existe otro vector tal que cuando lo sume, la suma me da 0, ¿verdad? Ese vector entonces es el vector inverso. Así que, por ejemplo, si yo tengo un vector A que es, digamos, 3i más 4j, y yo quiero saber cuál es el inverso de ese vector, pues el inverso de ese vector va a ser menos A, que va a ser menos 3i menos 4j. Y eso me asegura que cuando yo suma A y menos A, me da 0. ¿Verdad? Porque el componente 3i, el componente en x sería 3i menos 3i, que va a ser 0. Y el componente en y sería 4j menos 4j, que también sería 0. Así que el resultado total va a ser 0. Así que el vector inverso básicamente lo que asegura uno es que uno puede gestar los vectores también. Es todo lo que hace. Multiplicación por un escalar. Este es la multiplicación que les dije que era muy sencilla. Si yo tengo un vector A con componentes AX y AY y lo multiplico por un escalar, utilizando la letra alfa aquí, la letra griega alfa para el escalar, que es un número, pues alfa por A, y simplemente lo que hay que hacer es multiplicar ese número, hay que multiplicar, o cada componente de A lo multiplicamos por ese número. Así que esto sería alfa por AX en la dirección de Y, más alfa por AY, la dirección de J. Ahorita les hago un ejemplo completo sobre eso. Ok, multiplicación, les había advertido que había dos formas de hacerlo. Hay dos maneras de multiplicar: la multiplicación escalar y la multiplicación vectorial. La multiplicación escalar se le llama muchas veces el producto punto. Se llaman producto punto porque se representa mediante un punto. Y lo importante que recordar es que el resultado es un escalar, o sea, el resultado es un número. La otra multiplicación, la multiplicación vectorial, se le llama la multiplicación cruzada o el producto cruzado. Y en vez de utilizar un punto, se utiliza una X. Y esa es la que voy a dejar para más adelante en el curso, porque por ahora no nos va a hacer falta. Y es un poquito más complicada, ¿verdad? No hace falta que entremos en ella en este momento. ¿Cómo hago esta multiplicación? Bueno, si A es a X, si A es el vector con componentes AX y AY, y B es el vector con componentes BX y BY, pues entonces la multiplicación de A por B, la multiplicación, el producto punto de A con B, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar los componentes correspondientes y los vamos a sumar. Y nos vamos a olvidar de los símbolos que aparecen aquí para las direcciones. Así que el resultado va a ser AX por BX más AY por BY. Si estos hubieran sido vectores en 3 dimensiones, hubiéramos tenido un componente más en X y un componente más en Y. Y entonces aquí habría que sumarle el producto de AZ, BZ. Pero esta es la idea, ven, multiplican los correspondientes componentes y los suman. Esto le va a dar un número, esto le va a dar un número y la suma va a ser un número. No uso para nada estos vectores que lo que indicaban era la dirección de los componentes. Así que el resultado aquí es un número que no tiene dirección. La multiplicación vectorial les dije que la representamos con una X, ¿verdad? La producto punto es el escalar, este es el producto cruzado y el resultado va a ser un vector, pero
Sobre eso hablamos más adelante. Así que vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo un poquito más completo. Vamos a considerar esos dos vectores, A y B. Y vamos a hacer varias cosas con ellos. Vamos a calcular primero que nada A más B. A más B ya sabemos cómo hacerlo. Es cuestión de sumar los componentes correspondientes, ¿verdad? Así que sería 2 más 3, que es 5, sería 5i. Cuando suma el componente en y sería 4 menos 5, que sería menos 1, así que sería menos j. Y aquí tendría menos 3 menos 6, menos 9, la dirección de k. Así que esa es la suma. Sumamos los correspondientes componentes. Si yo digo cuánto es 2a menos b, ¿cuánto sería 2a menos b? Bueno, 2a sería, recuérdense que un escalar por un vector, lo que hay que hacer es multiplicar cada componente por el escalar. Así que sería, la primera parte sería 2 por 2 sería 4i, más 2 por 4 sería 8j. Y aquí tendríamos 2 por menos 3, menos 6k. Y la segunda parte habría que restarle b. Así que habría que restarle 3i menos 5j menos 6k. Así que si hago eso tendría 4i menos 3i. Me daría una i o i solita. Aquí tendría 8j menos 5j, sería menos me da más. Así que sería 8 más 5 sería 13j. Y finalmente tendría menos 6k menos 6k. Me daría menos 6 más 6, que es 0, ¿verdad? Así que sería más 0k. Lo podría escribir ahí si quisiera. O simplemente no ponerlo, ¿verdad? Porque ese valor es 0. Ok, así que el resultado es i más 13j. Finalmente, a por b. Quedamos que lo que había que hacer era multiplicar los correspondientes componentes y sumarlos. Así que sería 2 por 3 más 4 por menos 5 más menos 3 por menos 6. Así que tendríamos 6, 4 por 5 es 20 negativo, menos 3 por menos 6 es positivo 18. Así que sería 24 menos 20 sería 4. Noten, ¿verdad? De nuevo que esto es un producto escalar, el resultado es un número, no tiene componente, ¿verdad? Aquí no hablamos de x, ni y, ni z, ni nada por el estilo, es simplemente un número. Ese es el producto escalar entre esos dos vectores. ¿Ok? Una última cosa sobre vectores, y lo que tiene que ver con la interpretación gráfica de la suma de vectores. Voy a hacerlo aquí brevemente. Así que aquí tengo un eje de coordenadas donde voy a dibujar estos dos vectores. Y lo que voy a hacer es representar también la suma. Así que digamos que en esta escala esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Va a quedarme por aquí en algún lado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a quedar corto aquí también. 7 y 8 va a estar por aquí más o menos. Así que el primer vector A tiene 2 en el componente X y 4 en el componente J. Así que yo lo que tengo que hacer es que empezar aquí en el eje de coordenadas, moverme 2 lugares en la dirección de X y 4 en la dirección de J. Así que más o menos por aquí estaría
el vector A. 2 en lo largo de X y 4 en la dirección de J. Y el vector B sería 6 en la dirección de X y voy a ponerle aquí suma también, que si no voy a tener que, tendría que dibujar hacia abajo el vector y no quiero hacer eso, así que es positivo. Okay. Así que el próximo vector tiene 4 en la dirección de ...6 en la dirección de X y 4 en la dirección de Y. Así que ahora el segundo vector sería desde aquí, 6 en la dirección de X, y ahora tendría que subir 4 en la dirección de Y. Está más o menos por aquí en algún lado, ¿está bien? Así que el primero era X, el segundo era Y. Deja ver, esto se me corrió un poquito. Ok. Está bastante bien ahí. Así que lo que quiero hacer es la suma de los dos. Sabemos lo que va a dar esto. La suma de dos vectores A y B, quedamos que lo que había que hacer era sumar los dos componentes. Así que si hago eso, el vector que resulta aquí, que le voy a llamar C, sería 6 más 2, 8, 8 en la dirección de Y, 4 más 4 es 8, 8 en la dirección de J. Ese es el resultado. Si lo dibujo aquí, ¿dónde iría? Bueno, ahora ese vector iría 8 en la dirección de X y 8 en la dirección de Y. Más o menos por aquí. Ok, lo que quiero que noten es lo siguiente, es que este era nuestro vector A y este era nuestro vector B y este fue el resultado, este es C. Lo que quiero que se den cuenta de lo siguiente es que si yo cojo el vector A y lo muevo de manera tal que la punta esté donde comienza el vector, déjenme hacer esto de nuevo porque no, déjame asegurarme que la escala está bien y lo vamos a hacer bien. Vamos a asegurarnos que la escala esté bien. Este tenía coordenadas 2 y 4, ¿verdad? Creo que ahora está mejor. Y el otro tenía coordenadas 6 y 4 también, ¿verdad? Moverlo un poquito para aquí. Creo que ahora está mejor. Ok, vamos a ver. Ahora estamos. Okay. Lo que va a pasar es que si uno suma los vectores A y B, de esta manera, ¿verdad? Si uno traslada ese vector A y lo pone de manera que la cola del primer vector está en la punta del segundo, pues entonces lo que va a pasar es que la cola del primer vector va a coincidir con la cola del resultado y la punta va a coincidir con la punta del resultado. Lo hice de esta manera, lo pude haber hecho de la otra forma, pude haber dejado A quieto aquí y haberme movido con B. Y el resultado va a ser el mismo. Si coloco la cola de B en la punta de A, entonces la punta de B va a coincidir con la punta de C. Así que la representación gráfica de la suma es simplemente esto, ¿verdad? Uno dibuja un vector y el segundo vector lo dibuja a partir de la punta del segundo y traza, el vector resultante va a ser el vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último. Este método se llama el método del paralelogramo y la razón es porque si uno hace esto, si yo dibujo estos vectores y los dejo aquí puestos, la figura que va a salir de aquí va a ser un paralelogramo. Así que esto es un paralelogramo con lado A y B,
y la diagonal principal entonces es C. Y esa es la interpretación gráfica de la suma de vectores. Así que esto es básicamente todo lo que necesito saber para sobre vectores, lo que vamos a necesitar en este curso. Recuerden que el ejemplo que le di hasta este momento ha sido para el vector de posición. Así que los ejemplos que les di anteriormente usé la letra R. Pero vamos a estar hablando de vectores de velocidad, vectores de aceleración, fuerza. Y todas estas reglas que yo he explicado aquí aplican para todos estos vectores. La próxima conferencia entonces vamos a estar hablando sobre, vamos a continuar sobre la descripción de movimiento, sobre cinemática, y vamos a considerar el movimiento en una dimensión. Luego de eso hablaremos de los movimientos en 2 dimensiones, para entonces luego pasar a la parte de mecánica, que es la parte de la explicación del movimiento.